Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más un saludo muy cordial para todos ustedes. Vamos a continuar resolviendo ecuaciones trigonométricas. Esta vez nos plantean la siguiente ecuación trigonométrica. Nos dice seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa es igual a 1/2. Como dijimos en los anteriores videos, nuestra ecuación trigonométrica debe estar expresado en términos de una sola función trigonométrica. O bien podría ser los senos o bien los cosenos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es escribir ya sea el seno o el coseno con su identidad, ¿ya? En este caso vamos a expresarlo en términos de cosenos, por lo tanto seno cuadrado de alfa vamos a reescribirlo con su identidad, ¿ya? Entonces, apoyándonos en nuestras identidades trigonométricas, decimos que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces, escribiendo decimos 1 menos coseno cuadrado de alfa menos, bajamos nomás, coseno cuadrado de alfa, que es igual a 1/2. Operando entonces esta expresión tenemos, baja nomás 1. Entonces aquí tenemos dos términos semejantes, ¿ya? Entonces decimos menos 1 con menos 1 es igual a menos 2. ¿Qué cosas? Coseno cuadrado de alfa es igual a 1/2, ¿de acuerdo? Entonces, operando esta expresión podemos indicar, despejando el término que contiene a la incógnita, menos 2, coseno de alfa es igual a 1/2, más 1 pasa con signo cambiado menos 1, ¿ya? Menos 1. Entonces, por tener aquí una operación fraccionaria, al menos 1 podemos reescribirla como 2 sobre 2, ¿de acuerdo? Operando tenemos menos 2 coseno de alfa es igual. Tenemos aquí una resta de fracciones homogéneas, mantenemos como denominador 2, decimos más 1 con menos 2 es menos 1, ¿de acuerdo? Y con efectos de hacer perder este signo negativo, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1, obteniendo menos por menos más, 1 por 2, 2, ¿qué cosa? Coseno cuadrado de alfa es igual menos por menos más, ¿qué cosa? 1 por 1/2 nos da 1/2, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión decimos que como 2 está dividiendo o es divisor, pasa al otro miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos 2 por 2 es 4, ¿qué cosas? Coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Pero este 1 positivo podemos traerlo al primer miembro con signo cambiado, es decir, menos 1, que será igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, podemos aquí apreciar una ecuación cuadrática incompleta, el mismo que podemos desarrollarla de diferentes maneras. Entonces, a simple vista podemos observar que tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces, desarrollando esta ecuación por el método de la factorización, abrimos dos factores. Raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de alfa es 2 coseno de alfa, 2 coseno de alfa. Anotamos como primer término en ambos factores un factor con signo positivo y el otro factor con signo negativo. Entonces, raíz cuadrada de 1 es 1, anotamos como segundo término en ambos factores. Todo esto igualado a 0, ¿de acuerdo? Continuando, decimos, igualando cada factor a 0, tenemos 2 coseno de alfa más 1 es igual a 0, o 2 coseno de alfa menos 1 es igual a 0, ¿de acuerdo? Operando entonces en la primera parte, despejando coseno de alfa, decimos 2 por coseno de alfa
más 1 pasa con signo cambiado menos 1. Despejando entonces coseno de alfa, decimos, coseno de alfa es igual a menos 1. Como 2 está multiplicando al coseno de alfa, entonces decimos que pasa a dividir, ¿ya? Bien, una vez llegado a esta expresión, nos preguntamos qué ángulo, cosa que si le sacamos el coseno nos da menos 1/2, ¿ya? Entonces, para encontrar el ángulo, vamos a utilizar directamente nuestra circunferencia unitaria, ¿ya? Entonces, en los anteriores videos dijimos que el eje de las X hace referencia a los cosenos, y entonces sostenemos una reglita por encima del eje de las X y ubicamos menos 1/2. Aquí está menos 1/2. Entonces recogemos nuestra reglita a menos 1/2. ¿Ya? Entonces vemos que menos 1/2 está alineado con los ángulos de 120 grados y 240 grados. Repetimos, 1/2 está alineado con los grados 120 grados y 240 grados, que serían los ángulos buscados o soluciones, dos de las soluciones de nuestra ecuación trigonométrica. ¿Ya? Entonces anotamos como soluciones el ángulo 120 grados y el ángulo 240 grados, ¿de acuerdo? Repito que serían dos de las muchas soluciones que tiene la ecuación trigonométrica, ¿ya? Ahora hacemos similar proceso con el segundo factor, ¿ya? Despejando entonces coseno de alfa, decimos 2 coseno de alfa menos 1 pasa con signo cambiado, 1. Despejando coseno de alfa, indicamos cos de alfa es igual a 1. 2, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿ya? Entonces nos preguntamos, ¿qué ángulo que si le sacamos el coseno nos da 1/2? ¿Ya? Entonces, para encontrar el ángulo o los ángulos buscados, vamos a utilizar directamente la circunferencia unitaria. ¿Ya? En los anteriores videos dijimos que el eje de las X en el plano cartesiano hace referencia a los cosenos, ¿ya? Entonces sostenemos una reglita por encima del eje de las X y vamos a ir recorriendo hasta 1/2, hasta 1/2. Recorremos hasta 1/2 y observamos que 1/2 se encuentra alineado con los ángulos de 60 grados y 300 grados. Repetimos, 1/2 se encuentra alineado con 60 grados y 360 grados, que serían otras dos soluciones, otros ángulos que estábamos buscando. Entonces decimos, alfa será igual a 60 grados, también alfa será igual a 300 grados, que serían otras dos soluciones de nuestra ecuación trigonométrica que nos han planteado. ¿De acuerdo? Repetimos siempre que estos ángulos que hemos encontrado se encuentran en el intervalo de 0 grados a 360 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar la verificación con los ángulos encontrados en la ecuación trigonométrica que nos han planteado. Bien, entonces vayamos a verificar con el ángulo de 120 grados. Decimos entonces seno cuadrado de 120 grados menos coseno cuadrado de 120 grados nos debe dar igual a 1/2, ¿ya? Con la ayuda de nuestra calculadora decimos entonces seno de 120 grados elevado al cuadrado menos coseno de 120 grados también elevado al cuadrado. Decimos igual y nos da 1/2. Entonces toda esta expresión nos da 1/2, que es igual al segundo miembro 1/2. Entonces vemos que con 120 grados se cumple la igualdad en nuestra ecuación
trigonométrica que nos han planteado. Por lo tanto, decimos que 120 grados es solución correcta, ¿ya? Bien, ahora vamos a verificar con el ángulo de 240. Entonces decimos seno cuadrado de 240 menos coseno cuadrado de 240 nos debe dar un medio. Entonces, con la ayuda de la calculadora decimos seno de 240 elevado al cuadrado menos coseno de 240 también elevado al cuadrado. Le damos igual y vemos que efectivamente nos da un medio. Entonces indicamos que esta expresión nos da un medio que es igual al segundo miembro, un medio. Entonces vemos que con el ángulo de 240 se cumple la igualdad en nuestra ecuación trigonométrica que nos han planteado. Por lo tanto decimos que el ángulo de 240 grados es correcto, ¿de acuerdo? Bien, ahora vayamos a verificar con el ángulo de 60 grados. Entonces decimos seno cuadrado de 60 grados menos coseno cuadrado de 60 grados nos debe dar también un medio. Entonces vayamos introduciendo esos datos a la calculadora. Tenemos seno de 60 grados al cuadrado menos coseno de 60 grados también al cuadrado. Le damos igual y vemos que nos da también un medio. Entonces esta expresión es igual a un medio, que es igual al segundo miembro, un medio. Entonces vemos que con el ángulo de 60 grados también se cumple la igualdad en la ecuación trigonométrica que nos han planteado. Por lo tanto decimos que el ángulo encontrado de 60 grados es correcto. Finalmente vayamos a comprobar el ángulo de 300 grados. Entonces decimos seno cuadrado de 300 grados menos coseno cuadrado de 300 grados. Introduciendo esta expresión en la calculadora tenemos seno de 300 grados elevado al cuadrado menos coseno de 300 grados también al cuadrado es igual. Entonces vemos que nos da un medio. Entonces esta expresión nos da un medio que es igual al segundo miembro, un medio. Por lo tanto podemos indicar que con el ángulo de 300 grados se cumple la igualdad en la ecuación trigonométrica que nos han planteado. Por lo tanto decimos que el ángulo encontrado de 300 grados es correcto, ¿ya? Con lo que estaríamos terminando de resolver entonces nuestro ejercicio que nos han planteado. Eso es todo, estudiantes. No te olvides darle un like, un me gusta y suscríbete a mi canal. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. Eso es todo. Chao, chao.